Busco recuerdo para recuerdo para una nueva frontera, gremialismo en el AT. Exacto. Listo. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los organizadores, a las organizadoras por el espacio que nos están brindando. También aprovecho antes de comenzar un saludito a las colegas que también van a estar disertando, Sole, Mariana, Gaby, ojalá que ahí se pueda conectar, capaz que tuvo un problemita, pero estaba hace un rato. Bueno, nada, nosotros acá con Danilo teníamos ganas de poder aprovechar este momento, este año, que hay que recordar de que estamos en el año 2021, donde para el colectivo de acompañamiento terapéutico, para el colectivo de acompañantes terapéuticos de la provincia de Entre Ríos, fue un año muy especial, muy importante, donde se engancha con un acontecimiento también muy especial, muy importante, con el año pasado, donde en noviembre finalmente la legislatura provincial, después de hacer lo que corresponde en ese sentido por parte de nuestro colectivo, que es gestionar desde la Asociación de Acompañantes Terapéuticos del Paraná en Filiales, ATEP, insistir por lo que estaba faltando, que era una media sanción para poder aprobar nuestra ley de colegio. Finalmente se ha podido sancionar la ley del colegio y finalmente este año, por eso es importante este año, en abril hemos podido lograr dar la asamblea constitutiva y iniciar un momento muy importante, diría yo, un momento instituido a partir de acciones instituyentes de nuestro colectivo, que es establecer nada más y nada menos que un colegio profesional de acompañantes terapéuticos en nuestra provincia, el primer colegio de acompañantes terapéuticos de nuestra provincia. Nosotros, para hacer esta historización rápida, queríamos aprovechar este año para poder reflexionar un poco de, bueno, ahora con este momento, este presente tan importante que estamos viviendo el colectivo, está bueno poder también pensar lo que tenemos ahora en el corto plazo y también a mediano y largo plazo, es decir, a futuro, valiéndonos, ¿por qué no?, de experiencias lindantes, experiencias de colectivos profesionales en la historia no solamente del discurso sí, sino en la historia argentina, ¿no?, más inmediatas, estoy hablando de más que nada siglo XX, una historia cargada para los movimientos profesionales del discurso PSI, psicólogos en este caso, que es nuestra referencia para esta presentación, donde nos permite pensar ahora este presente y el futuro, ¿por qué no?, de este nuevo momento instituido, pero instituyente de nuestro colegio de acompañantes terapéuticos en nuestra provincia de Entre Ríos. Como digo, queríamos basarnos en la historia del siglo XX, o por lo menos tomar como referencia lo que fueron los movimientos profesionales o colectivos profesionales, federaciones, asociaciones de psicólogos y de psicólogas del siglo XX, más específicamente de los años 60 y 70, porque dice una autora que nosotros tomamos para poder ir pensando esta idea, se estableció una suerte de disciplina gremial, ¿no?, una disciplina gremial que instauró una forma de organizar y de revalorizar la figura profesional y, ¿por qué no? ¿Por qué no? Laboral. Laboral, no solamente de las figuras de los profesionales psicólogos, sino que también como trabajadores de la salud, algo que nosotros vamos después a volver, ¿no? El famoso caso argentino, ahora me voy a dirigir con Alejandro Dagfal, el famoso caso argentino, en este caso de los profesionales del discurso PSI, entre los años 30, 40, estuvieron muy influenciados, sobre todo 40 y 50, estuvieron muy influenciados, ¿no?, por los discursos de salud mental,
O sea, estamos tratando de contextualizar un poco en esa historia del siglo XX, cómo acá en Argentina los discursos, sí, las prácticas, los profesionales, en ese sentido estuvieron muy influenciados por los discursos de la salud mental, que estaban estableciéndose con más fuerza a mitad del siglo XX, y Alejandro menciona de que se empezó a establecer una disciplina de la subjetividad, de alguna forma, en los discursos, sí, donde en estas disciplinas de la subjetividad estaban influenciados por el psicoanálisis, la filosofía, estaban influenciados por los debates políticos en los intelectuales argentinos de la época, ¿no? Y estaban influenciados sobre todo en poder pensar, repensar, mejor dicho, la vida en comunidad, dice Alejandro. Repensar la vida en comunidad desarrollando enfoques clínicos y preventivos, ¿no? Algo que son ideas de esta historia que estamos mostrando acá que podemos llegar a pensar que tienen cierta consonancia, cierta similitud con nuestra práctica actual, ¿no? En pleno siglo XXI. Esta disciplina de la subjetividad, dicen estos autores, pudo llevarse a la práctica por estos colectivos profesionales. Estos colectivos profesionales llevaron a la práctica, al acto, esta disciplina, donde las acciones, esto es interesante poder verlo, las acciones de llevar a la práctica esta disciplina no fueron simplemente acciones científico-académicas, también fueron acciones de tipo gremiales, acciones donde en conjunción, tanto lo científico como lo gremial o lo organizativo y lo político, pudo pensar una identidad en el colectivo, en este caso de los psicólogos, ¿no? Esto es interesante poder verlo porque nos dice Guillermo Colantoni, un psicólogo de La Plata, ¿no? Que formó parte de la Asociación de Psicólogos de La Plata en 1967, él dice, lo científico y lo gremial va de la mano, van juntos, y después sigue, él menciona también las distintas luchas, los distintos espacios de discusión, y cuáles eran los objetivos, las banderas que ellos tenían en esa época. Puedo nombrar algunos, la incorporación, por ejemplo, escuchemos esto porque tiene cierta relevancia un poco con la historia reciente, la incorporación del título de psicólogo en el nomenclador de la educación y nomenclador de educación nacional, ¿no? Y obras sociales. El reconocimiento de la autonomía de la práctica del psicólogo en el trabajo privado, la inclusión en la carrera hospitalaria, cargos en los hospitales, en la justicia, ¿no? En distintos ámbitos de intervención. Y continúa él diciendo, estas luchas en lo gremial no iban desconectadas de avances y demandas en lo científico. Con la búsqueda de formación de posgrado, con la participación en los planes de estudio, en la designación de profesores, e incluso impulsando la independización de una práctica, en este caso en su formación, para poder generar su propia facultad, ¿no? Universitaria. Pero digo, estas cosas, estas anécdotas de la historia del colectivo profesional de aquel entonces, tienen cierta, vamos a decir, similitud, o pueden llegar a tener cierta semejanza con lo que a nosotros en este presente podemos llegar a pensar, ¿no? Y al mismo tiempo, Valeria Kierbel, una psicóloga que entrevistó a Guillermo Colantoni, que ha tomado esta referencia de estas historias de lucha gremial, del colectivo de psicólogos de aquel entonces, basándose en esto que decía Colantoni, de que lo científico y lo gremial van juntos, dice, porque luchar por reivindicaciones laborales iba de la mano con fortalecer y expandir la formación, ¿no? Porque la formación no se pensaba desde cualquier lugar, dice acá la autora, sino que se pensaba desde un concepto de salud específico, y se pensaba las implicancias políticas de ese concepto de salud específico, y al mismo tiempo, después de eso, cómo se trasladaba en la práctica del psicólogo. Digo esto, y decimos esto acá con Danilo, porque la historia reciente, incluso después de haber pasado épocas en la historia argentina
para el colectivo profesional, las asociaciones, las federaciones de profesionales, psiquiatras, psicólogos, no solamente los psicólogos, sino que también los psiquiatras, con las distintas dictaduras de aquellos años, se fue haciendo una suerte de política de dualismo cartesiano y de separar esas sustancias que estaban antes unidas, que es la lucha por lo científico, la formación, de la lucha gremial o de las banderas gremiales, la organización, y poder poner en unidad, ¿no?, todo un colectivo de profesionales en una lucha común, poder articular todas las demandas, como por ahí dice el autor Ernesto Laclau, poder articular todas esas demandas en una sola, en un solo objetivo, ¿no? Poder articular las demandas populares para poder llegar a un determinado objetivo plural, colectivo, ¿no? Es por eso que después de las épocas más oscuras, hoy, con estos antecedentes, y ahora teniendo esta institución a nuestra disposición, nuestro colectivo profesional, nuestra institución profesional colegiada, ¿no?, para poder colegiarnos acá en la provincia de Entre Ríos, los acompañantes terapéuticos, esta historia reciente nos puede llegar a servir para poder pensar, bueno, cómo poder avanzar en estas luchas que están vigentes ahora en nuestro colectivo. Porque todo esto que venimos nombrando de esta historia tienen un poco también de resonancia en nuestro presente como profesionales y trabajadores de la salud, por más de que en el ámbito de lo público todavía es muy incipiente nuestra participación, pero hay mucho todavía que pensar en las distintas demandas en los subsectores del sistema de salud, ¿no? Así que, qué sé yo, quería ahora permitirle a Danilo poder comentarnos un poco qué piensa él sobre... Pensábamos un poco al respecto de estas últimas preguntas que hace Diego en relación a, bueno, de esto podemos pensar en la actualidad y respecto particularmente de nuestro colectivo acá en la provincia y con la novedad del colegio. Creemos que es una huella que dejan otros y otras en el pasado y que es posible retomarla, porque si entendemos que el trabajo es en lo comunitario y concebimos la clínica muchas veces, ¿no?, como algo que tiene que ver con lo social, con lo comunitario, siempre hay un ida y vuelta, y en ese ida y vuelta también se van pensando y delineando cuestiones científicas, pero también gremiales, porque, bueno, entender algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad concreta también nos devuelven en qué situaciones nos ubicamos, ya sea como colectivo profesional o como trabajadores, respecto de nuestra práctica, respecto del quehacer, digamos, al que somos convocados por instituciones, en obras sociales y con otros, por supuesto, y otras profesionales y trabajadores de la salud. Así que, bueno, veníamos por ese lado. Creemos que esta conjunción de lo científico y lo gremial permite a nuestro colectivo una búsqueda más fuerte de la institucionalización, pero principalmente de la legitimación legal, tal como dice Rossi, y nosotros vamos a agregar político, porque, bueno, esto que veníamos recuperando un poco en nuestros recorridos institucionales, en nuestros recorridos con otros, vamos encontrándonos una vuelta de lo comunitario, de la realidad, que nos posiciona y nos permite pensar también qué lugar ocupamos como sujetos políticos. Como sujetos políticos también te agrego dentro del campo de la salud mental, porque no hay que olvidar de que nosotros formamos parte de un campo disciplinar, o en este caso un campo interdisciplinar, ¿no? Que también es político, donde también hay pujas, donde hay interacción, pero al mismo tiempo hay disputas, y ese campo tan amplio social, de conflictividad y al mismo tiempo de disputa, que es el campo de la salud, no solamente el de la salud mental, puede verse tanto en hechos concretos como
la aprobación, ¿no? La discusión y la aprobación de nuestra querida ley de salud mental, la 26657, que no fue simplemente una discusión parlamentaria de 1 o 2 días, sino de que también llegó a discusiones de intereses, ¿no? Con ciertos sectores en aquel entonces. Pero digo, nosotros formamos parte de un campo de salud donde tenemos que no solamente pensar de que nuestra profesión es importante, todas las profesiones son importantes y nosotros creemos también de que como todas las profesiones son importantes, la nuestra también. En este momento, donde nos vamos institucionalizando más, donde nos vamos construyendo legitimidad, no solamente legal, sino que también social, tenemos que entender como colectivo de que ahora nuestro momento es enriquecedor para poder justamente ubicarnos al mismo nivel de otras profesiones en el concierto de la salud mental, en el concierto de los profesionales y de los trabajadores de la salud mental. Porque también, y ya con esto yo por lo menos voy a cerrar, y después le dejo a Danilo otras palabras, pero no sé, me acordaba de lo que nos transmitía Beatriz Perocio, aquella última presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, llegó a ser también presidenta de la Confederación de Psicólogos de la Argentina antes de su desaparición, que al día de hoy no sabemos dónde está su cuerpo, no ha sido ubicada, no tenemos todavía noticias de ella, y hace poco se dio un homenaje por parte de FEPRA. La colega siempre luchó, siempre marcó como horizonte de que el colectivo de psicólogos de aquel entonces no tenía que enquistarse o encerrarse en sus consultorios, sino que tenía que salir a la calle, ¿no? Que ahí está la formación también, ahí es donde también el profesional psicólogo o psicóloga puede encontrar esa formación que la comunidad, el pueblo le demanda. Nosotros también tenemos que verlo así. No estamos en un consultorio, estamos en la calle, pero tenemos que pensar que también en este momento, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, la organización nos va a permitir también poder mejorar nuestra calidad profesional, nuestra formación continua, ¿no? Y nuestros desarrollos teóricos y académicos para también poder pensar nuestra figura institucional, no solamente individual, sino que también colectiva, ¿no? Nosotros somos sujetos políticos, como digo, en el campo de la salud mental, y creo que ese es ahora el gran momento que nos permite pensar la constitución de nuestra casa común, el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Entre Ríos. No sé, Danilo, si querés comentar algo más. No, simplemente hoy, antes de empezar, comentábamos con Diego que por la mañana estuvimos con algunos compañeros de dispositivos que funcionan acá en Paraná, comentando precisamente bueno, cómo articular el acompañamiento terapéutico y la interdisciplina, cómo se articula en algunos dispositivos con determinadas características, y nos quedaba como una idea común, que es que en algún sentido creemos que hay algo del reconocimiento de un saber específico en nuestra práctica que está consolidado para con otras profesiones, si se quiere, y esto es lo que podían también hoy relatar los equipos de trabajo, incluso en algunas experiencias también reconociéndonos como parte de los equipos en una mixtura entre lo institucional y aquellos que vienen por ahí trabajan por obra social, por ejemplo, y pensábamos que, bueno, si creemos que esto está consolidado de alguna manera, somos reconocidos como sujetos con un saber específico, ahora lo que nos queda y lo que continúa es, bueno, seguir no solamente avanzando en esa línea más académica y científica, sino también en la valorización de nuestro trabajo, en los diferentes ámbitos en los que podemos incluirnos como profesionales del campo de la salud mental, /salud, también es una discusión que dejaremos para otro encuentro, pero bueno, era agregar eso simplemente. Y poder participar de las instancias colectivas, las asociaciones, las agrupaciones, creo que hoy también van a estar disfrutando colegas de la red, van a estar
estando gente de la Junta Sindical. Son importantes también para nosotros. Eso también forma parte de nuestra formación como profesionales. Vuelvo a remarcar esto por la historia que nos precedió, por lo menos teniendo la historia de los colegas psicólogos del siglo XX hasta el presente, y cómo eso nosotros lo podemos de alguna forma hacer una suerte de reivindicación, ¿no? Usar ese legado.